que se apellide Mamani, que se apellide Condori, ninguno. ¿Y dónde estuvieron estos? Este pueblo, ¿dónde estuvo? A pesar que somos la mayoría, pero siempre nos han gobernado un reducido grupo de personas. Desde que llegaron los españoles, no es desde la República, desde que llegaron los españoles. Y venían, el rey mandaba pues a la nobleza con su resolución, con su decreto real, vaya usted a gobernar al país. Y venía el virrey, ¿no? Ni conocía acá, pero él venía a mandar. Y los hermanos, nuestros antepasados, eran tomados como mano de obra barata para esclavizarlos, para denigrar nuestra sangre, con licor, con coca, para trabajar como bestias en las minas. Y así cambiaron nuestro sistema agrario que habíamos conseguido desarrollar después de tantos años de haber conseguido culturas que le aportaron mucho al mundo, que cultivaron plantas, que domesticaron animales y que le han dado mucho a la humanidad. La papa, por ejemplo, ha salvado la hambruna de la Primera Guerra Mundial y otras en Europa. Y es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial actualmente. Eso se debe reconocer. Pero sin embargo vinieron los españoles, ansiosos de poder, ansiosos de riqueza. Los españoles que vinieron al Perú no fue pues la clase preparada de Europa, como sucedió en otros países, que se fueron gente preparada, gente de buenos valores, por diferencias políticas, religiosas, pero eran gente que pensaba en el bien común. A Estados Unidos fueron los ingleses, pero ahí fueron los ingleses preparados y fueron a pensar en hacer patria. Ahí fueron pensando en que se iban a establecer y que iban a crear un país independiente y un país rico y productivo. Los españoles que vinieron acá, al Perú y a Sudamérica, eran pues Pizarro, era pues uno, se puede decir, delincuente, que trajo a otros delincuentes que no tenían futuro, como ahora pues a un delincuente que tiene cadena perpetua le dice, ¿sabes qué? ¿Qué prefieres, seguir en la cárcel o irte a la selva a cultivar libremente? Obviamente que pues pasar preso mejor ahí, así. Y vinieron ambiciosos, no por hacer un país rico, próspero, por establecerse. Lo primero que hicieron al llegar es pelearse entre ellos, a matarse entre ellos, entre los conquistadores. Tanto espacio, tanta extensión, tantas riquezas, no había necesidad de que se peleen, pero así lo hicieron. Ese tipo de gente vino acá a conquistarnos. Bueno, a conquistarnos no, a invadir. Esta invasión le costó sacrificio a nuestro pueblo, le costó millones de vidas humanas. Los historiadores señalan que cuando llegaron los españoles, habían alrededor de 15 millones de personas en este territorio, en esta parte del mundo. Luego de 100 años, quedaba 1 millón. O sea, 14 millones de personas perecieron por la peste, por las enfermedades que ellos trajeron, porque fueron sometidos a esclavitud, porque murieron trabajando en las minas y porque fueron sometidos no solamente a la esclavitud, sino a los más grandes vejámenes de estos españoles codiciosos. Y esos herederos de este poder colonial son los mismos que atravesaron la República y que hasta ahora nos siguen gobernando. Entonces ellos nunca van a pensar en los que menos tienen, ellos no van a pensar en distribuir las riquezas equitativamente, ellos no les interesa sino sus propios bolsillos. No sé cuántas vidas piensan que van a tener, pero prefieren guardar su dinero en paraísos fiscales y no pagar impuestos, llenarse los bolsillos, dejar a sus generaciones ricos por años y que el resto del pueblo se muera de hambre. A ellos no les interesó la educación, a ellos no les interesó la salud, a ellos no les interesa el pueblo, a ellos les interesan sus negocios. Eso es lo que les interesa. Y si por ellos fuera, se llevan al Perú en carretilla, porque no solamente son malos empresarios, son codiciosos, sino que son antipatriotas, son vendepatria, porque si en otros países los empresarios son nacionalistas. En Chile los empresarios son nacionalistas.
piensan en su país primero. Aquí no, aquí piensan primero en el extranjero. Ustedes ven, ¿no? Cuando viene un gringo, cuando mastica el español, causa risa, ¿no? Se ríen, gringuito, le hacen cariño. Pero cuando viene un hermano del Perú profundo, un aymara, un quechua, que tiene como lengua materna una lengua ancestral peruana, es burla, ¿no? Y dicen, habla con mote. Con mote hablan el español, con mote habla el gringo que viene aquí a masticar el español. Y eso no lo hacemos ver. En un tiempo, por ejemplo, de Velasco, se les propuso que los extranjeros que vengan al país hablen el español, nuestra lengua oficial. Pero además tenemos otras lenguas, como el quechua, la aymara, nuestras lenguas originarias de la Amazonía, que deben ser revaloradas. Por eso es que este gobierno tiene que ser inclusivo. La democracia es la democracia de las mayorías, pero también aquí hay que ver que la democracia siempre tiene que ser perfeccionada, porque hay hermanos del Perú profundo, de los pueblos originarios, que no están representados, por ejemplo, en el Congreso. Por eso nosotros estamos trabajando una ley para que cada pueblo originario tenga un representante como mínimo en el Congreso. Nuestros hermanos del pueblo Ashaninka tienen que tener su representante en el Congreso, del pueblo Shipibo, de los Huampis, todos ellos tienen que tener siquiera como mínimo un representante en el Congreso. Porque ¿quién vela por el bienestar de estos pueblos, que son los dueños nietos del país, herederos de tantos años de sabiduría y de conocimiento ancestral? Muchos nos han heredado estos pueblos: la uña de gato, la sangre de grado, todos esos conocimientos que se explotan y que han servido inclusive para combatir pandemias a nivel mundial, tienen que ser revalorados. Los pueblos tienen que ser en su magnitud reconocidos, no solamente en un papel. Entonces, ahí es cuando nosotros queremos establecer una circunscripción electoral especial para que cada pueblo elija a uno de sus representantes. Pero seguramente van a decir la derecha, los grupos de poder: no, pero es que ellos no están preparados. Eso es lo que dicen, que no tienen educación, que no saben hablar. Pero el pueblo es una nación que conserva una riqueza cultural enorme. Seguramente ellos tendrán pues títulos en el extranjero, en Harvard, se van a estudiar becados con el dinero de todos los peruanos. ¿Pero a qué se van? A aprender, sí, a aprender a robar, porque cuando vienen al país utilizan estos conocimientos para sacarle la vuelta a la ley. No se van a aprender para mejorar las cosas. No vienen a aplicar sus conocimientos para combatir la pobreza. No aplican estos conocimientos para cerrar las brechas económicas, para pensar en una mejor salud, en un sistema de educación para todos. Se van a aprender para venir a aprovecharse de los más humildes, de los que no tienen voz, de los que no tienen voto. Acuérdense ustedes, ¿quiénes ahora? Bueno, ahora tenemos al menos el derecho del voto universal. Hasta hace poco, los que votaban tenían que ser los que saben leer y escribir. Hay millones de peruanos todavía en el país que no saben leer ni escribir. Parece mentira, ¿no? Hay niños. Ahora, cuando recorrimos las regiones, nos hemos encontrado con casos de niños que no van a la escuela, que no saben leer ni escribir. Y muchos adultos, muchos hermanos como mi padre y mi madre, por ejemplo, no saben leer ni escribir. Pero, al menos tienen el derecho de votar. Hasta hace unos años atrás, votaba el que sabía leer y escribir. Votaba el que era dueño de una propiedad. Votaba el que era profesional. O sea, la mayoría no podía votar. Entonces, los gobiernos que eran elegidos por este grupo de poderosos. Entre ellos elegían, entre ellos se daban golpe de Estado. Pero
Había pues lo que dice Julio Cotre, Aníbal Quijano, historiadores de renombre, que la república fue el cambio de poder político bajo las mismas estructuras económicas y sociales del colonialismo. Por eso es que cuando vino la república aún seguíamos pagando el tributo indígena. Vino Ramón Castilla, abolió la esclavitud, el tributo indígena, pero ahora, ¿quiénes pagan más? De repente no es ese nombre que diga tributo indígena, pero ¿quiénes pagamos nuestros impuestos? Pagamos los que menos tenemos. Aquí las leyes en el país son al revés: ancho para los que más tienen y angosto para los que no tienen nada. Las grandes mineras, las transnacionales, los poderosos que tienen el poder económico, contratan especialistas para evadir los impuestos. O sea, son tan antipatriotas que en vez de pensar y decir, bueno, yo voy a colaborar con los que no tienen nada, buscan la forma de cómo no aportar nada al Estado. Entonces son antipatriotas, porque al menos deben pensar en los que no tienen, y que gracias a toda esa mayoría que trabajamos día a día, ellos pueden ocupar un lugar. Por otro lado, tenemos a la burocracia dorada. Ahí hemos visto los reportajes en el BCR, ganan 60.000, 70.000. ¿Y quiénes están? Primos, sobrinos, yernos, nueras, suegros, y son los mismos. Y se puede verificar ahí, y nadie le dice nada. Y hay otro señor, Julio Velarde, que cree que es el único economista que sabe de economía en el país, y que fue prácticamente comprado ya al BCR y sigue ahí por años. Y es bachiller. Entonces, y hay jóvenes muy preparados, estos jóvenes de beca 18, por ejemplo, que se han ido a estudiar al extranjero, doctorado, maestría, que tienen lo último de conocimiento, no tienen la oportunidad porque te piden pues experiencia en el cargo. O sea, para que seas director de una institución, tienes que haber sido ya director. O sea que tienen que nacer con su experiencia para que puedas participar y ser parte de la directiva del sector público. Entonces, estos tecnócratas que dicen ahora que el pueblo no está preparado para gobernar, que dicen que el profesor Pedro Castillo no tiene la capacidad moral, no tiene la capacidad técnica, y yo les pregunto, si son tan preparados, si son tan iluminados, ¿qué han hecho del país tantos años que han tenido el gobierno en sus manos? Somos el país que tiene y ha tenido a nivel mundial el peor manejo de la pandemia. Eso nos ha costado vidas humanas, eso nos ha costado que perdamos a un familiar, a un amigo, a un vecino. Hemos gastado millones de soles comprando las vacunas. ¿Por qué? Porque no tenemos una tecnología para hacer nuestras propias vacunas. Entonces, nos han vendido un capitalismo trucho. Los países capitalistas tienen inherente en sí el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esa es una de las partes esenciales del capitalismo, pero acá nos venden una cosa, pero a medias. Si nosotros hubiéramos tenido ciencia y tecnología, hubiéramos creado nuestra propia vacuna, el Estado se hubiera ahorrado millones de soles que se han ido a parar a empresas extranjeras, a estados extranjeros, y así nos falta desarrollar la agricultura. Cuando llegaron los españoles, empezaron un sistema mercantilista para extraer solamente el mineral, el oro, el plata, nuestras reservas, pero dejaron a la agricultura en su último lugar. Y en la pandemia, ¿quiénes han dejado de comer? Todos hemos tenido que tomar desayuno, almorzar y cenar. De repente hemos dejado de comprarse un calzado nuevo, un vestido nuevo. Pero ¿quién dejó de comer por más que estuvo encerrado? Nadie. ¿Y de dónde venían estos alimentos? De la agricultura, de los hombres y mujeres del campo que sufren todos los días las inclemencias. Américo, amigo, el pueblo está contigo. Américo, amigo, el pueblo está contigo. Américo, amigo, el pueblo está contigo. Y todavía saben qué dicen estos insensibles. Dicen, no, pero en el campo no pagan impuestos, ¿qué reclaman?
Entonces, o sea, son tan descarados, no tienen sangre en la cara para decir que los agricultores no pagan impuestos, cuando desde que compras una herramienta, desde que compras los fertilizantes, pagas impuestos. ¿Por qué entonces no se van ellos a trabajar de sol a sol, bajo la lluvia, a ver si es fácil, a ver si es sencillo? Y cuando nosotros le decimos, pero si quieres que todos los peruanos tengan las mismas oportunidades, pues te hay que ponerles colegio a los niños que tienen que caminar hasta 2-3 horas para ir a su escuela. A los jóvenes que quieren ir a la universidad, hay que ponerles su universidad. Y hay que ponerles las comodidades como la luz y el internet para que tengan las mismas capacidades que aquellos que tienen todo. Entonces, tiene que haber un trato especial para nuestros hermanos del Perú profundo, de los pueblos originarios. También estamos elaborando un proyecto de ley para que los pueblos originarios tengan un cupo de ingresos a los institutos armados. ¿Ustedes acaso ven ahora de oficiales de la Marina? Amigo, el pueblo está contigo. Américo, amigo, el pueblo está contigo. Américo, amigo, el pueblo está contigo. ¿Ustedes acaso han visto en la Marina a un hermano que se apellide Condori, que se apellide Mamani, que se apellide Quispe? No, ahí están. Hasta ahora, a estas alturas del siglo XXI, seguimos siendo discriminados por estas élites que creen que son los únicos que tienen derecho a administrar el Estado y que tienen el derecho de integrar ciertas instituciones. Eso tiene que cambiar, hermanos y hermanas. Este gobierno del pueblo que lo hemos construido entre todos, este gobierno del pueblo que va a reivindicar a los sectores oprimidos del Perú profundo, tenemos que apoyar, tenemos que sostener, porque si no nos van a arrebatar los golpistas, porque ya quieren, por ejemplo, tienen 2 intentos de vacancia y no entienden que el pueblo los va a derrotar siempre, pero ahí están, no dejan trabajar. Nosotros no hemos renunciado a nuestras propuestas que hemos expuesto a lo largo de nuestro proceso de campaña. La nueva constitución para cambiar y renegociar los contratos de gas, para recuperar nuestras riquezas, para que las grandes transnacionales paguen impuestos, para que el sector salud sea repotenciado, la educación, la agricultura, para tener un seguro universal de salud para todos. En la pandemia, muchos hermanos no podían pagarse una medicina, una pastilla de un sol llegó a costar hasta 100 soles, una cama UCI 50.000 soles por noche. Y los pueblos, los pobres que no podíamos pagar, teníamos que recurrir a remedios caseros. Y ahora, porque hay un ministro de salud que promueve este tipo de medicina, ya lo quieren censurar. Entonces, para ellos quieren que los peruanos sigamos intoxicándonos con la medicina, con los químicos. Nosotros tenemos que respaldar, porque por primera vez tenemos a ministros que vienen de universidades de las zonas lejanas, de las regiones. Porque antes ustedes veían los ministros de la Católica, de la de Lima, de la Pacífico, con posgrado en el extranjero, y ahora, porque tenemos autoridades que son del Perú profundo, porque son provincianos, dicen que no están capacitados. Entonces, siempre van a decir que ellos son los mismos, los únicos que pueden dirigir el país.
Y ahí es cuando nosotros debemos decir que el pueblo sí podemos también, que los mayores logros han sido hechos por el pueblo. Ellos no, si no piensan en lo que menos tienen, no solamente piensan en intereses, van a pasar años y las cosas no van a cambiar. Por eso es que yo estoy convencido que aquí en este proceso está la mano de Dios, la mano del universo, para los que creemos en seres supremos. Porque si ustedes analizamos de cómo después justamente de 200 años de haber obtenido nuestra independencia y justamente después de 200 años de haber tenido presidentes elegidos, bueno, aunque los primeros eran elegidos por una cúpula, como ya decía hace un momento, pero ahora sí, un presidente elegido por el pueblo. ¿Y de dónde? De Cajamarca. ¿Y qué nos quiere decir con eso? En Cajamarca fue donde los españoles ambiciosos le dieron muerte al último Inca. Entonces, algo nos quiere decir Dios, algo nos quiere decir el universo, de que tenemos a un maestro, a un campesino, a un hombre del pueblo que es de Cajamarca, donde cayó nuestro imperio Inca y vino pues esta sociedad, estos españoles ambiciosos, y creo que el Dios nos está dando la oportunidad de tener por fin en nuestras manos el poder para cambiar las cosas, para pensar en lo que menos tiene, para dar educación a todos, para que los jóvenes no vean frustrados su sueño de ser profesionales porque no pueden pagarse una universidad cara. Pero obviamente vamos a tener resistencia de los que siempre están acostumbrados a tener el poder. Y es cuando nosotros le pedimos, y aquí agradecerles profundamente a ustedes, porque nos han venido apoyando desde el inicio. Ustedes han hecho este proceso. En este proceso debemos agradecer y reconocer el esfuerzo de todos, de los hombres y mujeres del Perú profundo, de los agricultores, de los maestros, de los ronderos, de nuestros hermanos licenciados en las Fuerzas Armadas, los espartanos del Callao, de los jóvenes, de las mujeres, de los estudiantes, de todos, de los hombres y mujeres de esta patria que han apostado por un cambio, que sé que es difícil, que sé que a veces nos desesperamos porque creemos que ya tantos años han postergado y creemos que debe hacerse los cambios ya. Yo estoy con ustedes, pero es también que estos golpistas no nos dejan hacer las cosas. Nosotros hemos presentado muchos proyectos al legislativo, pero la oposición no los debate. Hemos presentado, por ejemplo, el proyecto para el examen gratuito de admisión a las universidades. El Ejecutivo ha presentado el proyecto para el ingreso libre a las universidades. Hemos presentado también el proyecto para poner a trabajar a los presos. Hemos presentado el proyecto para que el referéndum para la nueva constitución. Pero la oposición no debate nuestro proyecto, los encarpeta. Sin embargo, ellos están reformando la Constitución, casi en todos los artículos, la Constitución que ellos mismos dicen defender, que según ellos es el libro más sublime y sagrado, que no se debe tocar. Una Constitución que en 28 años ha tenido 20 reformas constitucionales, pero en lo que va de estos 8 meses, la oposición quiere reformarla en más de 100 veces. Prácticamente van a hacer una nueva Constitución. Y cuando nosotros decimos, bueno, si quieren reformarla tanto a su Constitución, hagamos una nueva mejor. Y dicen, no se puede, que no es posible. Pero ellos sí la están reformando. Pero claro, la están reformando de acuerdo a sus intereses. Porque ustedes acuérdense que hay proyectos, por ejemplo, para que las empresas que extraen nuestros recursos naturales se queden por más años. Hay un artículo que tenemos que cambiar para renegociar el contrato de gas. Es inaudito, es injusto que los que a veces alquilamos, ¿no? Tenemos una propiedad y alquilamos. Nosotros, hay un contrato, pero ese contrato no, o sea, yo alquilo mi casa,
El inquilino la tumba o hasta la puede vender, pero yo no puedo decir nada porque por un contrato que está amañado. Entonces, aquí tenemos que nuestros recursos naturales se han entregado, se han regalado, obviamente con corrupción, con contratos amañados, a empresas extranjeras. El rey de España, propietario de la empresa que transporta el gas de Camisea. O sea, este señor desde tantos años nos viene molestando. ¿Y cuándo se va a ir del todo de acá del país? Pero esos se coluden pues claro, con gobernantes corruptos, con autoridades mafiosas, con estos tecnócratas iluminados que vienen del extranjero con título de doctor. Esos son los que le entregan nuestra riqueza. Porque si tuviéramos autoridades, gobernantes nacionalistas, patriotas, no tuviéramos este tipo de problemas. Nosotros, la Constitución señala que la inversión extranjera tiene que tener los mismos tratos que la inversión nacional. Eso en ninguna parte del país, del mundo puede ser posible. Primero tiene que ser nuestra gente, primero tiene que ser nuestros empresarios, después el resto, pero aquí no. Américo, amigo, el pueblo está contigo. Américo, amigo, el pueblo está contigo. Américo, amigo, el pueblo está contigo. Cuando nosotros, los que tenemos familia, nos vamos a hacer la canasta familiar los fines de semana, compramos nuestras verduras, nuestros abarrotes, llevamos a nuestra casa, la llevamos a nuestro hogar, no la llevamos al vecino primero y si me alcanza la llevo a mi casa. Pero aquí los gobernantes de turnos, vendepatria, han hecho todo lo contrario. Todas las riquezas y el control de los recursos naturales estratégicos están en manos privadas, en manos de extranjeros. Por eso que cuando sube el petróleo, el gobierno no puede hacer nada, porque todo está en manos privadas. Porque sube el gas, el gobierno no puede hacer nada, porque ese es otro dueño extranjero. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿les darían ustedes el control de su llave del agua a un extranjero, a su vecino? No, pues no. Ustedes, en nuestra casa, nosotros tenemos el control de tu llave de la luz, de tu llave del agua. Si se rompe una cañería, tú cierras el agua y arreglas, ¿no? Pero ¿qué pasa si le dieras el control a tu vecino? Se rompe la cañería, tienes que ir a buscar a tu vecino para que te dé acceso. Acá es igual. O sea, le hemos dado el control de los recursos estratégicos a extranjeros, a privados, a gobiernos extranjeros, a empresarios extranjeros. Y cuando queremos tener el control, no se puede, porque no es nuestro, porque ya le hemos regalado o le hemos vendido. Se han vendido empresas estratégicas, de sectores estratégicos que deben estar bajo el control del Estado peruano, por seguridad nacional. Así como tenemos el control en la casa, en nuestra casa, de la llave del agua, de la luz, igualito, acá tenemos que tener la energía que mueve el país, la electricidad, el petróleo, los combustibles, el gas, tiene que ser controlado por el Estado peruano para poner al servicio de los peruanos y no para regalarlo al extranjero. Estos señores vendepatria, estos empresarios vendepatria, siempre han mirado al extranjero, no invierten lo que ganan en el país. Eso también debe estar regulado, que reinviertan lo que ganan en el país, que le compren al productor peruano, que contraten mano de obra peruana. En las grandes mineras usted ve campamentos inmensos, pero vayan a ver si algún peruano contrata y de repente al vigilante, pero traen ingenieros del extranjero, la ropa del extranjero, la tecnología del extranjero, la maquinaria del extranjero, las herramientas del extranjero. Y cuando le van a comprar, ni siquiera la comunidad le daña sus papas, su maíz, lo que siembra, nada, todo lo traen del extranjero. Y cuando va a crecer la comunidad, entonces así, encima dejan contaminado el agua, el río, el medio ambiente. Esta forma tiene que cambiar. Hay algo importante que debemos tener en cuenta, que es la transferencia de tecnología.
cómo el Japón salió adelante y se ha convertido en una potencia tecnológica y económica actualmente. Japón nunca fue conquistado, porque hay quienes dicen, ah no, es que fue conquistado por una potencia extranjera, iluminados, que sabían, ingenieros. El Japón nunca fue conquistado por nadie. El Japón se desarrolló por sí solo, pero ¿qué hizo? Apostó por la educación, apostó por la tecnología, apostó por la ciencia. Entonces es una cultura rica tradicionalmente, pero a la vez es tecnológica y económicamente crecida. Acá nos falta revalorarnos entre nosotros mismos. ¿Qué hizo el Japón? Mandó a sus jóvenes a estudiar al extranjero, ingenieros. Se fueron becados con el compromiso de que regresen a trabajar y aplicar sus conocimientos en el país. Contrataron empresas internacionales, extranjeras, por corto tiempo, con los contratos definidos que en 15, en 20 años, dejen, por ejemplo, las plantas, los ferrocarriles, las industrias, a profesionales japoneses. En el contrato se regulaba eso, que durante el tiempo que estaban administrando, por ejemplo, un tren, tenían que dejar preparado a ingenieros japoneses para que cuando se vayan estos extranjeros empiecen a andar estas plantas, esta tecnología con los profesionales japoneses. Y así empezaron imitando y ahora son una potencia mundial. Eso nos falta ahora. Aquí vienen las transnacionales con extranjeros, tecnología extranjera, todo extranjero, y cuando se van nadie sabe ni a qué vinieron. Entonces eso tiene que cambiar. Por ejemplo, ahora que Repsol ha contaminado la playa y no se lo multa, no quiere pagar, yo le pregunto qué pasaría si el Estado tomara la administración de Repsol, porque ellos nos amenazan. Cuando le dicen te multamos, entonces paramos pues, y entonces no va a haber petróleo, van a subir las cosas, y entonces nos tienen del cuello. Pero si tuviéramos personal calificado que pueda hacerse cargo de esta planta, yo les aseguro que no nos van a chantajear como lo están haciendo, porque si se quieren ir, que se vayan y empiezan nuestros técnicos a hacer funcionar esa fábrica. Así como Rusia. Por supuesto. Entonces, que no nos vengan a decir que los peruanos no podemos, que no nos vengan a decir que hay países que necesariamente tuvieron que ser invadidos para que crezcan. Tenemos el caso del Japón. Como le decía, no fue nunca colonizado, y sin embargo es una potencia. Y aquí en el país tenemos mucho potencial, muchos profesionales, científicos que se van al extranjero porque no hay oportunidad, porque aquí, para que tengas un cargo público, tienes que tener apellido rimbombante, como le decía, o ser de las universidades caras que te cuestan 5.000 la mensualidad, y no le dan oportunidad a los jóvenes talentosos. Y nos hemos olvidado de la ciencia y la tecnología. Por eso que el Ejecutivo y nosotros hemos presentado también un proyecto de ley para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y no lo quiere aprobar la oposición. Nada de lo que hacemos en el Ministerio del país lo quieren aprobar. Son tan mezquinos que no piensan en la patria, no piensan en sus hijos, no piensan en lo que menos tienen. Creen que van a ser eternos ahí donde están. Ahí se van a ir. Van a pasar 5 años y después el pueblo los va a repudiar. A estos vacadores, a estos golpistas, como lo que hicieron antes, el pueblo lo va a repudiar y no les va a perdonar la traición al pueblo, porque este gobierno es de todos. Este gobierno es de todos los peruanos. Este gobierno es del pueblo que lo ha elegido y que ellos no quieren reconocer. Ustedes han visto en Chile que el mismo día que se dieron los resultados de las elecciones, el candidato perdedor, aún siendo de derecha, porque le ganó fue de izquierda, pero ¿qué dijo? No hizo su pataleta para decir que no reconoce las elecciones, para decir que hubo fraude. ¿Qué dijo ese mismo día? Reconozco al ganador y estoy aquí para trabajar por este país. ¿Y acá qué hicieron los vacadores, los golpistas?
Empezaron por no reconocer las elecciones, que hubo fraude, tocaron los cuarteles y no tienen vergüenza. Hasta ahora siguen insistiendo. ¿Hasta cuándo nos van a tener así? ¿Hasta cuándo el pueblo va a tener que soportar a estos políticos tradicionales que solamente piensan en sus intereses? ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! Eso es lo que tienen miedo, que se cierre el Congreso. Eso es lo que tienen miedo. Es que están acostumbrados a llevarse así de fácil su sueldo. A los que sabemos trabajar, a los que somos mil oficios, no nos preocupa si se cierra el Congreso, porque igual sabemos trabajar. Pero ellos, como solo viven de la política, cerrar el Congreso significa perder su trabajo. Nosotros no tenemos miedo, porque nosotros venimos de ustedes, del pueblo. Y para nosotros, primero está el país, segundo el país, tercero el país. Si se cierra el Congreso, pues saldremos a trabajar nuevamente, como siempre lo hemos hecho. Pero primero debe primar el bienestar del pueblo. Ellos no nos dejan trabajar, nos obstruyen. En vez de pensar en la reactivación económica, en vez de pensar cómo hacer obras para sacar al país adelante, en vez de pensar cómo hacer leyes para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, se están dedicando a reformar su constitución y a presentar censuras y vacancias todos los días. Ya cansan, no, ya cánsense, no, ya cánsense. Ya, muy bien la pregunta que hizo el amigo. Sí, justamente el referéndum es uno de los mecanismos de cómo el pueblo participa directamente en la vida política. Este mecanismo de participación ciudadana que ya nos han quitado mediante una ley que debe ser reforma constitucional, pero ellos hicieron una ley, están haciendo lo que quieren. Cuando les conviene, para ellos la ley existe. Cuando no les conviene, hacen tabla rasa de las normas. O sea, este dicho, ¿no? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Estos señores que no piensan en el país, no van a cambiar, porque si nosotros no les ponemos el par al pueblo de una vez por todas. Creemos que ellos tienen en sus genes esta política de seguir saqueando el país y de seguir explotando a los que menos tienen. No piensan ni siquiera en las personas del Perú profundo que no tienen luz, que no tienen agua, que les falta internet, que no tienen seguro de salud, porque ellos pues se atienden en las clínicas grandes, en las clínicas privadas. Entonces el pueblo no les interesa. Por eso es que tenemos que estar unidos. Hoy más que nunca el país nos necesita unidos. Hoy más que nunca el presidente Pedro Castillo necesita nuestro apoyo. Hoy más que nunca necesitamos políticos serios que estén a la altura de lo que demanda las circunstancias de la situación económica. No podemos seguir divididos. Entre nosotros tenemos que estar unidos y pensar en un horizonte común. Los que no quieren trabajar, allá ellos. Los que estudian el desarrollo del país, allá ellos. Nosotros tenemos que seguir firmes en nuestros ideales, porque tenemos un mandato que ustedes nos han dado con su voto. No podemos claudicar a lo que hemos propuesto en nuestra campaña. Esas iniciativas, esas propuestas siguen firmes. Nos están haciendo retrasar porque están que nos obstruyen. Pero vamos a seguir firmes porque tenemos el respaldo de ustedes, que son a los que nos debemos. Muchas gracias. Muchas gracias. El pueblo está contigo. Américo, amigo, el pueblo está contigo. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado, esta segunda vacancia que han querido hacer los golpistas y que no ha pasado, y que así seguramente van a seguir insistiendo y no pasarán, porque el pueblo esta vez ya despertó y el pueblo está apoyando a este gobierno que es de todos. Gracias en nombre del maestro Pedro Castillo Terrones, del presidente de todos los peruanos, y gracias en nombre de toda la bancada de Perú Libre,
y gracias en nombre de este servidor. Que Dios me los bendiga a ustedes y a toda su familia. Muchas gracias. Bien, hermano. Bien, Américo. Va a venir, muchas gracias. Ya, hermanito, ahora comenzamos. Mira, va a venir, es cuestión de días, va a venir Valdemar Cerrón, va a venir, después que venga Valdemar, va a venir su hermano, va a venir Vladimir, y al igual que lo que está haciendo el congresista Américo Gonza aquí, contándonos sobre sus proyectos y cómo le interrumpen en el Congreso, tan igual, hermanos, van a venir ellos y nos van a hablar qué están haciendo. ¿Qué les parece? Palmas. Mira, pásame un librito, cualquier librito, cualquier librito. Hermanos, necesitamos, porque acá requiere mucho de ustedes su apoyo, ¿ya? Para el gasto que hemos tenido de él. ¿Han apagado acá el mío? Por favor. Nos despedimos aquí.